Un gusto poder estar, poder compartir una nueva reunión y también compartir la palabra, ¿no? Que eso es lo que nos lleva a podernos reunir cada viernes, es poder escuchar la palabra de Dios y gozarnos juntos y en armonía, como dice el que debemos hacerlo. Y bueno, primero vamos a orar y ya después arrancamos con la palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por una tarde más, por un día más, Señor, que nos permites esta hora, este momento, para poder llegar ante tu presencia, Señor, y poder como llegar como perfume grato a tu presencia, con nuestras oraciones, con nuestros himnos, cánticos, alabanzas, Señor, con la palabra también, Señor, que sea todo guiado por ti, Señor, porque sabemos que solamente guiados por ti podemos hacerlo, y como decían nuestras hermanas también, te recordamos y pedimos, Señor, nuevamente esta petición por esta familia que les ha ocurrido esta desgracia tan grande, Señor, que tú también estés fortaleciéndolos a cada uno de ellos, consolando sus corazones, sabiendo que el dolor es grande y como decía nuestra hermana, nosotros no podemos entender estas cosas, Señor, pero tú sí sabes por qué, Señor. Solamente no preguntamos el por qué, ni cuestionamos nada, Señor, no te cuestionamos nada. Solo pedimos que tú en tu gran misericordia, Señor, estés fortaleciendo, Señor, si ellos han sido miembros de la iglesia, que tú estés fortaleciendo a todos los de la iglesia, como también a estas familias, Señor, los que han quedado, que tú estés también consolando esos corazones, Señor, para poder sobrellevar este dolor y poder, no sé si entender lo que ha pasado, Señor, pero poder sobrellevar este gran dolor, Señor. Ponemos delante de tu presencia a la hija de nuestra hermana Graciela también, que tú sigas obrando como lo vienes haciendo y que ella también pudiera, Señor, salir adelante y poder también sus pasos ser guiados por ti, Señor. Padre, dejamos esta reunión en tus manos, que tú guíes todas las cosas, Señor, que tú pongas palabra en mi boca tuya, Señor, y que así también podamos gozarnos y poder estar atentas a lo que tú nos quieres decir. Padre, lo dejamos en tus manos y lo hacemos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén, Señor. Bueno, hermanas, voy a compartir la porción de Hebreos 11:8. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y de este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Génesis 15:5. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de haber llamado Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito,
Génesis 22:1. Habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamado descendencia. Génesis 21:12. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es en sentido figurado, también le volvió a recibir. Le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Génesis 27:27. Hasta aquí la porción, hermanos. Creo que realmente qué grande la fe, ¿no? Qué grande la fe, porque cuando uno dice por la fe Abraham siendo llamado, a veces, cómo nos cuesta a veces sentir el llamado del Señor, ¿no? A nosotros. Y él siendo llamado, obedeció. Qué fe tan grande, porque para obedecer de esa forma tiene que ser una fe tremenda, no en vano es el padre de la fe, ¿no? Y obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, donde el Señor le pide que deje su parentela y que se vaya, y él toma a Sara con su sobrino y sale del lugar, ¿no? De donde era. Por eso uno piensa a veces que qué grande fe, qué bueno es tener esa fe, que a veces, tantas veces nos cuesta. Yo pensaba en estos momentos en esta familia, ¿no? Porque la verdad que es tremendo lo que les ha pasado. Y uno piensa, ¿cuántas veces en estos momentos nuestra fe declina? Porque realmente es tan grande, a veces esas cosas son tan dolorosas, pero vemos acá en Abraham esa fe tan grande que tuvo para obedecer, para salir sin saber a dónde iba, igual su esposa, seguirlo sin preguntar, porque la fe que tenían era tan grande que sabían que donde Dios los iba a llevar era el lugar que el Señor les había prometido, ¿no? Entonces, no hacía falta preguntar, sabían que el Señor los iba a llevar donde tenía que llevarlos. Eso es bueno entender a veces, que a veces no tenemos que preguntar por qué ni a dónde, sino dejar que el Señor haga su voluntad. Qué bueno es en esta tarde poder ver la fe de Abraham, porque por la fe, siendo llamado, obedeció. La fe lo llevó a obedecer, ¿no? Después dice, por la fe habitó como extranjero, también esa fe que tuvieron de ir de campaña, de ir en tiendas, de vivir en tiendas, pero siempre confiando en lo que el Señor les había prometido, ¿no? Y en esa fe que ellos tenían, que iban con Isaac y Jacob, que iban a ser los coherederos de la promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Wow! ¿Cómo no tener fe con terrible constructor, no? Porque realmente, qué arquitecto, ¿quién no quisiera tener ese arquitecto, no? Que construyera ese fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice la palabra. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio luz aún fuera de tiempo. Realmente qué fe tan grande, porque pensando en la edad que tenía, en ya no tener en el tiempo de la mujer, no, ya había pasado, porque cuando uno piensa 90 años uno puede creer que ocurriera, ¿no? Pero el Señor había prometido, el Señor lo había prometido. Entonces esa fe también los llevó a creer que así iba a ser. Y en tiempo de edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Wow, si era fiel el que lo había prometido. Claro que era fiel. Y dice, por lo cual también de uno de esos cayó muerto saliendo como las estrellas del cielo en multitud.
Él también le había hecho la promesa, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El Señor le había prometido cuán grande iba a ser ese, ese hijo que había prometido, iba a ser de multitudes, iba a ser tan grande, que, que eso mismo lo llevó a tener también esa fe de la que el Señor le había prometido, ¿no? Creyó que era fiel quien lo había prometido. Y también que como las estrellas del cielo, dice, qué tremendo, ¿no? Porque realmente si uno se pone a mirar cuando ve las estrellas del cielo, son infinitas la multitud, la cantidad, imposible de poder contar, ¿no es cierto? Y dice, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, imposible llegar a alcanzar lo que el Señor le estaba diciendo, lo que iba a ser la gran cantidad de generación que iba a tener su hijo, ¿no? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Conforme, quiere decir que la fe estaba intacta, a pesar de que todos los que salieron, la mayoría de los que salieron murieron, pero la fe estaba intacta. Conforme la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué fe!, ¿no? ¡Qué fe tan hermosa! Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Sí, verdad que tenían tiempo de volver, pero no era esa la esperanza que ellos llevaban, sino que anhelaban una mejor. Esto es celestial. Esa es la patria que ellos anhelaban, la patria celestial que el Señor que les había prometido, ¿no? Por lo cual Dios no se avergüenza de no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa ciudad que un día en Juan Jesús nos prometió y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa es la patria que ellos iban detrás de esa patria celestial, ¿no? Y esa esperanza que llevaban, de esa promesa que ellos llevaban también de Dios, que iban a llegar. Y es la misma promesa que el Señor también nos ha hecho después a nosotros. La misma promesa. Donde Él ha ido a preparar casa, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cómo no seguir teniendo esa fe, esa confianza, ¿no? De saber que así como ellos tuvieron la fe para salir, como Abraham tuvo la fe para salir con con su esposa, sin saber a dónde iba, nosotros también tenemos esa fe que sabemos, cuando hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, saber a dónde vamos. Tenemos esperanza y tenemos la promesa de saber a dónde vamos. Qué bueno, hermanos, qué bueno. Y por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito. Qué fe tan grande, porque él sabía, porque no cualquiera, ¿no? Va a llevar a su hijo y lo va a ofrecer en sacrificio, pero Abraham sabía que él tenía un Dios que todo lo que prometía lo cumplía. Entonces, si él le había prometido todo lo que le había prometido anteriormente con ese heredero, él sabía
que Dios iba a mostrarle qué tan grande era su Dios. Pero él también le probó la fe. El Señor le probó la fe. Y qué fe tan grande tenía Abraham, ¿no? Porque lleva a su hijo, estaba a punto ya de sacrificarlo, y ese ángel en el justo momento le muestra que con eso era suficiente para que Dios viera la grande fe que tenía y que creía en ese Dios tan grande, Abraham. Habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamado descendencia. Seguramente él pensaba, si el Señor me dijo, me prometió en Isaac te serán llamada descendencia, en ese hijo, él solo sabía que el Señor le había prometido. Por lo tanto, la fe de él era que el Señor iba a cumplir lo que le había prometido. Y esa era la fe de Abraham, la grande fe de Abraham, que él confiaba y se arriesgó hasta llegar hasta ahí, ¿no es cierto? Pero qué bueno qué buena fe, porque realmente a veces, tantas veces, necesitamos esa fe en muchos momentos para que el Señor vea qué tan grande fe le tenemos, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho. Dice, habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamadas descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Qué bueno, me gustó decir, leerlo hasta aquí, hasta el 20, porque realmente toda esa descendencia de Abraham, ¿no? Que iba a recibir toda esta fe que tenía Abraham, porque pasó a heredar toda esa fe, toda su hijo, sus nietos, y entonces me gustó esa porción, leerla completa, no solamente la fe cuando es siendo llamado y obedecido para salir del lugar que había de recibir como herencia y saber sin saber a dónde iba, ¿no es cierto? Sino que me gustó porque esa fe que Abraham tenía fue también heredada también por su hijo, por sus nietos, ¿no es cierto? Donde realmente ellos caminaron con esa fe, siguiendo siempre caminando con Dios, ¿no? Porque no es fácil cuando a veces decimos la fe. La fe, más de una vez decimos la fe. Bueno, ¿qué es la fe? En el primer versículo que tenemos en la fe, ¿no? En 11, dice en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Él salió sin saber a dónde iba. Él salió sin saber qué le iba a pasar. Pero él sabía, porque tenía fe en el Dios que él tenía. Y eso lo hizo haber obedecido, por la gran fe que tenía, haber obedecido, porque sin fe no hay obediencia. Entonces, esa fe, esa convicción de lo que no se ve, pero él sabía que Dios lo llevaba realmente a un lugar donde él le había prometido, ¿no? Dios dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así debemos estar, porque realmente es imposible agradar a Dios si no tenemos fe, ¿no es cierto? Y hoy leía un
Dice, fe es tener la firme confianza que el Señor hará lo que ha prometido. No es desear simplemente que algo suceda. Es tener convicción absoluta que Dios no solo está dispuesto, sino que es capaz de llevar a cabo todo lo que se ha comprometido a hacer con nosotros, sin importar cómo nuestras circunstancias pueden parecer o qué obstáculos tengamos que superar. Realmente dice, como aprendiendo los santos de antigüedad, su confianza en Él nunca es en vano, porque fiel es el que prometió. Hechos 10:23. Hebreos 10:23. Dice, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. El versículo que leíamos recién. Dice, ¿por qué es necesario agradar a Dios? Porque no podemos servirlo a no ser que estemos convencidos no solamente de que existe, sino también de que sus planes para nosotros son la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12:2. Debemos confiar en el Señor lo suficiente como para andar en el centro de su voluntad. ¿Cuánta verdad hay, no? Realmente, porque sin fe no podemos obedecer. Y dice, nunca olvidemos que la clave para cruzar con éxito cualquier puente es fe y obediencia. Sin la fe no vamos a poder obedecer. Hermosa porción esta tarde, porque en estos días que le he leído, he pensado realmente cuántas veces nos cuesta tener, nunca vamos a llegar, como decía la hermana recién, a tener la fe que tuvo Abraham, ¿no? Pero es pensar que sin fe nunca vamos a poder salir adelante, ser obedientes, esperanza, creer en las promesas, porque tenemos que tener fe. Y muchos dicen de algo que no se ve, pero nosotros tenemos fe, porque hemos creído en el que todo lo puede, en el que nada es imposible para Él. Así que, hermanas, y yo veía y decía, Abraham creyó en Dios, dejó todo para hacer la voluntad de Dios, sacrificó cosas del presente y cosas del porvenir, cambió su tierra natal por una desconocida, fue a donde Dios le envió, se dispuso a sacrificar en obediencia a la fe al Hijo de la promesa, aguardó la ciudad venidera de Dios. Y aunque él no la alcanzó, pero Dios lo que prometió, lo cumplió. Qué fe tan grande la de Abraham, ¿no? Una fe como para decir, ponernos en nosotros y decir, wow, quiero conseguir, quiero llegar a tener la mitad, aunque más no sea, de la fe que tuvo Abraham, que creyó, que obedeció cuando realmente fue llamado. Él obedeció por la gran fe que tenía. Fe es creer que Dios está presente cuando lo único que se oye es el silencio. Así de grande era la fe que Abraham tenía.
es muy poquito lo que tal vez he hablado, ¿no? Pero sí he entendido que sin fe es imposible agradar a Dios. Y voy a leer un versículo que está en Hebreos, que recién decía Hebreos 10:23, y es un versículo que me gustaría que podamos, el viernes que viene, las voy a desafiar para ver si recordamos este versículo, que es tan hermoso, ¿no? Dice, mantengamos firmes sin fluctuar. Y hoy buscaba, digo, fluctuar, porque es una palabra que uno dice fluctuar. Bueno, y dice vacilar o dudar en la resolución de algo. Quiere decir que mantengamos firmes la fe, sin la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Wow, que sí es fiel el que lo prometió. Claro que sí que es fiel, porque es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿no? Así que bueno, hermana, esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Espero haber podido ser entendida, porque la verdad que soy nueva en esto, pero lo único que sé es que tengo un Dios grande, el único, poderoso, el Dios de los imposibles, y que Abraham me ha enseñado que la fe puede mover montañas, como dice la palabra, ¿no? Así que bueno, hermana, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Que Dios las bendiga, que Dios las guarde, las cuide, y que podamos seguir siendo fiel y manteniendo la fe que el Señor nos ha prometido, todas esas promesas que el Señor nos ha prometido, y nosotros seguir teniendo la fe intacta y esperando su venida, Señor. Dios las bendiga, hermano.